Bueno, hoy venimos a hablar acerca de los tratamientos térmicos, específicamente del temple recocido. El grupo se conforma por Fausto Daniel Beltrán y quien les habla, Juan David Hernández. Bueno, desde tiempos atrás los materiales han sido parte de la existencia del hombre y a medida de la evolución se vio la necesidad de adquirir ventajas por medio de los cambios. Esa fue la razón por la cual el hombre fue aprendiendo en pro del funcionamiento de los materiales. De ahí surgió una forma eficaz para mejorar las propiedades mecánicas de cualquier material por medio del calor. Los tratamientos térmicos tienen una importancia fundamental, ya que su finalidad es optimizar las propiedades del material mediante procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios estructurales. Dichos tratamientos tienen una operación que controla bajo condiciones bruscas de temperatura, en donde el tiempo de permanencia, la velocidad, presión de los metales son influyentes en cada partícula del mismo, mejorando sus propiedades como la dureza, la resistencia y la elasticidad. En general se aplican tratamientos térmicos al acero, al acero y a la fundición que esté conformada por hierro y carbono, aunque también en algunos casos se aplica a los cerámicos. Las características de los tratamientos térmicos son cuatro, lo que para poder mejorar la dureza, lo cual es la resistencia que genera el material a no ser penetrado o rayado. La tenacidad es la capacidad de carga que soporta el material sin producir fractura. Maquinabilidad es la facilidad de un material a realizarle un proceso de mecanizado. Y la resistencia al desgaste es la resistencia a la erosión cuando está en contacto de fricción con otro material. Para las fases de tratamientos térmicos consisten en tres etapas. 1. El calentamiento hasta una temperatura establecida, lo cual es el aumento que debe ser uniforme y constante en toda la pieza. 2. La permanencia de la temperatura establecida a la pieza. En algunos casos la permanencia de la pieza puede ser de 2 minutos por milímetro de espesor. Y el enfriamiento, el cual debe ser controlado en función del tipo de tratamiento que se realice con los líquidos establecidos. Algunas condiciones importantes para los tratamientos térmicos son la temperatura, la cual debe ser constante, ya que si no está suficientemente alta para descomponer algunos compuestos de la mezcla, no habrá disponibilidad de CO y H2O en la atmósfera. La composición del material. Para el carbono que contienen los materiales, el nivel de carbono de la atmósfera debe ser igual al contenido de las piezas. Y el tipo de horno. El mismo proceso con un material igual debe tener atmósferas diferentes en hornos diferentes. Existen zonas donde pueden reaccionar los gases de la atmósfera, creando así riesgos de oxidación. Vamos a hablar del temple. El temple en metalurgia e ingeniería es un proceso a baja temperatura del acero, con el que se obtiene un aumento de propiedades físicas y químicas como lo son la resistencia, la corrosión, el magnetismo, dureza y resistencia eléctrica. Los aceros endurecidos se calientan a 90 grados y se enfrían rápidamente en aceite o agua para que se vuelvan duros. Si se vuelve a calentar a una temperatura menor, puede generar una reducción de dureza, pero un aumento en la tenacidad. Ahora, tenemos el procedimiento del temple. Es un proceso de progresión y se empieza por un calentamiento hasta una temperatura media, la cual debe ser un rango entre 450 y 500 grados Celsius, ya que desde ahí aumenta en definitiva hasta el promedio de temple, el cual es 815 a 900 grados, siendo un calentamiento homogéneo entre el exterior y el núcleo de la pieza. Una vez calentada dicha temperatura, debemos dar tiempo a que los átomos de carbono se distribuyan por toda la red cristalina que forma la austenita. El tiempo permanecido dependerá del tamaño de la pieza y el tipo de acero, como se ha dicho anteriormente. Después de que el acero haya permanecido a una temperatura constante por un tiempo, se puede hacer el procedimiento de enfriamiento, el cual varía su velocidad, ya que enfriando la pieza en agua salada muy agitada se consiguen mayores velocidades de enfriamiento. Con agua, con aceite, aire y sales y otras sales, las velocidades son intermedias. Ahora, hablaremos de las ventajas. Las ventajas se puede usar en variedad de hornos, no requiere personal especializado, es ideal para enfriamiento rápido y se puede mecanizar piezas más rápido. En desventajas, probabilidad de ruptura durante el enfriamiento, deformación en el temple, baja dureza después del temple y fragilidad excesiva. Las aplicaciones para este procedimiento se usa para obtener piezas de alta dureza como son manivelas, oijes, bielas, engranajes, maquinaria de herramienta pesada, estructuras metálicas, industria de ferrocarril y naval. Por ende,
se usa también en estructuras de alta resistencia. Los equipos. Tenemos lo que es el horno de baño de sal, el horno continuo, el horno de caja, y para sus métodos de enfriamiento tenemos lo que es la salmuera, la combinación de agua y 10% de sal, agua corriente, sales y también una combinación entre agua y sales y entre agua y aceite, lo cual es una solución acuosa de aceite sulfonado. Recocido. Para empezar, debemos reconocer que el recocido es un tratamiento térmico, cuya finalidad es la reducción de dureza, la recuperación de la estructura o la eliminación de tensiones internas posteriores a la fundición. El recocido consiste principalmente en calentar un material hasta una temperatura determinada. Esa temperatura será asignada de acuerdo al material usado. Una vez tengamos el material en el punto adecuado, debemos disminuir la temperatura de manera progresiva hasta finalizar llegando a la temperatura ambiente. Mediante la combinación de varios trabajos en frío y varios recocidos se puede llegar a obtener grandes deformaciones en la estructura molecular del metal. Para diferentes aplicaciones, la finalidad del recocido, además de eliminar las tensiones internas, es aumentar la plasticidad, ductilidad, tenacidad del material, ya que por eso se usa el recocido con la finalidad de ablandar las piezas para mejorar el maquinado y para conseguir unas determinadas especificaciones mecánicas que pues a su vez con esto podemos reducir el tamaño de grano y se puede reducir una microestructura deseada controlando la velocidad a la que se enfría el metal. Bien, cuando entramos en la parte de procedimientos podemos notar la relación que tendrán las temperaturas y el tiempo. Y ya que para cualquier proceso de recocido se tiene siempre en cuenta estos tres pasos básicos, los cuales son el calentamiento, que por lo general se realiza de 700 grados a 815 grados centígrados. La permanencia, que se realiza en intervalos de temperatura de 100 grados centígrados durante el tiempo del proceso. Y por último, el enfriamiento, el cual se realiza hasta llegar a una temperatura ambiente. Estos datos que están acá no son datos que se deben cumplir a rajatabla, ya que para cada uno de los tipos de recocido varían respecto a su tiempo y temperatura, ya sea en el calentamiento o en la permanencia. Bien, el enfriamiento siempre va a buscar alcanzar una temperatura ambiente. Bien, como podemos notar en la siguiente gráfica, tenemos las comparaciones entre el temple normalizado, recocido y revenido. Podemos notar que de esta manera, que aunque sus procesos de calentamiento y permanencia permanezcan similares, el tiempo de enfriamiento del recocido es mucho mayor, lo que genera que de esta manera la estructura interna del material pueda volver a una etapa mucho más estable. Para los tipos de recocido tenemos que se encuentran cuatro categorías, las cuales son recocido de eliminación de tensión, recocido de ablandamiento, recocido normal y recocido por cortocircuito. Tenemos que recordar que en estas cuatro categorías los tres pasos básicos siguen manteniéndose, lo único que varía es su tiempo, temperatura y métodos, además de otras variantes, como lo pueden ser los instrumentos usados. Bien, para el recocido de eliminación de tensión. En este caso el material puede presentar tensiones a causa del trabajo en frío, las cuales pueden llevar a provocar deformaciones en las piezas, deformaciones que pueden ser removidas con este tipo de recocido. Sus pasos son los siguientes. Primero es calentar el material entre 550 grados y 650 grados centígrados. Después mantener la temperatura de 30 minutos a 1 hora y por último enfriar lentamente. El recocido de ablandamiento. En este tipo de recocidos se emplean para ablandar materiales que son difíciles de trabajar, es decir, como lo son ricos en carbonos o templados. Generalmente para ello se debe realizar lo siguiente. Entonces es calentar el material entre 650 grados y 700 grados centígrados, mantener la temperatura de 3 a 4 horas, alternar la temperatura alrededor de los 723 grados centígrados y por último enfriar lentamente en condiciones ideales. Bien, el recocido normal. Por medio de este recocido se afina el grano de la estructura, se compensan las irregularidades de las piezas producidas por deformación, tales como doblado, fundición, soldadura, entre otros procedimientos. El procedimiento en sí consiste en lo siguiente. Primero, hay que calentar el material entre 750 grados y 980 grados centígrados. Después, mantener la temperatura conforme el contenido del carbono. Y por último, enfriar lentamente al aire. El último recocido que tenemos es el recocido por cortocircuito. En este proceso tiene como fin ablandar el metal mediante la corriente eléctrica, valiéndose del efecto Joule, para regenerar las estructuras de los metales que acumulan tensiones internas durante el enfriamiento. Y se realiza de la siguiente manera. Primero hay que obtener un crecimiento de la conductividad del metal. Después tenemos que calentar el material aproximadamente hasta los 400 grados centígrados. Y por último es enfriar rápido hasta la temperatura ambiente.
Al respecto de los equipos, en el recocido contamos con un horno de atmósfera protectora o controlada, lo cual incluye bases con accesos a temperatura ambiente. Este es generalmente usado para los procesos de recocido normal, recocido de ablandamiento y recocido de eliminación de tensiones, a diferencia de lo que es el de cortocircuito, el cual se genera aplicándole cargas eléctricas. Se usan sopletes en caso de experimentación con piezas muy pequeñas, siempre apuntando a un ángulo de 45 grados respecto al material. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas principales son las que se muestran en esta diapositiva, ya que al reducir la dureza podemos hacer unas piezas mucho más mecanizables. Al recuperar la estructura podemos volver a hacer tratamientos en frío con el material y al aumentar las propiedades mecánicas y eliminar tensiones internas podemos darle las propiedades que nos aparezcan más convenientes de acuerdo al trabajo que lo vamos a someter. Así como hablamos de ventajas, tenemos que hablar de las desventajas y son los diferentes procesos y lineamientos para cada material, ya que al existir tal cantidad de materiales y tener diferentes temperaturas y tiempos en cada uno de ellos, puede llegar a ser un poco complicado encontrar el adecuado. Por el otro lado tenemos que es propenso sobre el calentamiento, lo cual puede generar graves daños a la estructura del material, como lo son las estructuras dúplex y quemaduras en primer, segundo y tercer grado. Llegando al punto de sus aplicaciones, generalmente se aplican a productos semiacabados, productos los cuales no necesitan muchos más procesos para poder empezar a cumplir con sus funciones. Estos productos son como piezas de fundición, alambres trabajados en frío, piezas forjadas. Bien, y las áreas que más se aprovechan de materiales que han pasado por este proceso son el área aeronáutica, automovilística, construcción, militar, aeroespacial, etc. Fallas y restauración. La mayoría de fallas en el recocido son producidas por el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento se debe a un exceso en la temperatura de austenización y un exceso en el tiempo de permanencia. Producen un aumento en el tamaño de grano. Este aumento se debe al crecimiento aislado de algunos granos, pero como la velocidad de enfriamiento no es igual para todos los granos, se produce una estructura intermedia, la cual conocemos como estructuras dúplex, que es una mezcla de granos pequeños y granos gruesos. Bien, para el quemado en primer grado se produce por un comienzo de fusión en los bordes del grano del acero. Como el acero líquido es muy ávido de carbono, disuelve gran cantidad de este elemento a expensas del material circundante. El quemado en segundo grado. El acero pasa por las etapas anteriores de fusión en los bordes de los granos de absorción de carbono y comienza a oxidarse. El oxígeno que penetra se combina primariamente con el carbono que aparece en formas de glóbulos en los bordes del grano. Y el quemado en tercer grado. El acero sufre en los dos procesos anteriores, sigue penetrando una mayor cantidad de oxígeno que ahora elimina todo el carbono de la zona afectada en forma de CO2 que sale del material dejando una franja de ferrita a continuación. El oxígeno que sigue penetrando oxida el hierro líquido de los bordes originando trozos de óxido de hierro que quedan ocluidos en el material. Una vez entendidas las fallas, pasamos a la parte de restauración. Para corregir la estructura dúplex se aplica un tratamiento de recocido con el mayor cuidado que se pueda. Primero se eleva la temperatura de austenización de 800 a 815 grados centígrados con un tiempo de permanencia de 10 a 15 minutos, de acuerdo a la regla general que es 1 hora sobre pulgada cuadrada. Posteriormente se enfría en el horno lentamente hasta alcanzar una temperatura ambiente. Para el quemado de primer grado, los materiales que sufren esta falla se regeneran con doble tratamiento. Este procedimiento se realiza a temperaturas de austenización de 980 grados a 1100 o 1200 grados centígrados con un tiempo de permanencia de 15 a 16 minutos, existiendo una difusión atómica que logra homogeneizar el material. Para el quemado en segundo grado. Para regenerar una herramienta que presenta esta falla, se recurre primero a un forjado para eliminar los glóbulos de óxido de carbono y a continuación se efectúa un recocido de regeneración completo. Se debe tener temperaturas de austenización entre 850 y 900 grados centígrados y mantener durante el procedimiento. Debe tenerse cuidado con el tiempo, ya que puede generar quemaduras de primer grado si no se llega a llevar de manera adecuada el procedimiento. Y quemado en tercer grado. La restauración de una herramienta que presenta una falla, esta falla no es posible, ni aún utilizando cualquier procedimiento mecánico, es decir, que la herramienta debe o rechazarse o bien mandarse a refusión. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Fausto Beltrán y Juan David Hernández les desean un muy buen día.